Mateo capítulo 6 versículo 33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todos los demás, de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Un cristiano que no está tan comprometido con Dios, pero es cristiano, es decir, ama a Dios, tiene a Cristo en su corazón, lo menos que hace es reunirse una vez por semana en la iglesia, porque eso es lo más básico de la vida cristiana. Un cristiano que va más allá en su compromiso con Dios, a lo mejor asiste a alguna reunión entre semana, ya sea en un grupo de Victoria o ya sea en las reuniones de la iglesia. Y un cristiano que está comprometido con Dios busca una oportunidad para servir en alguna área dentro de la iglesia. Si nosotros entendemos esto, entonces algunas cosas en nuestro estilo de vida tendrían que comenzar a cambiar radicalmente. Porque ¿qué significa ser cristiano? Ser cristiano significa que Dios para nosotros es lo primero. ¿Sí, amén o no amén? Cuando nosotros recibimos a Jesús, lo que hicimos, además de recibir a Jesús en nuestra vida, fue entregarle nuestra vida a Él. ¿Estamos de acuerdo? Ok, una cosa es, yo recibo a Jesús y le digo a Jesús que entre dentro de mi corazón, transforme todo lo que está dentro de mí y me haga su hijo. Cuando Él me hace su hijo, entonces yo le ofrezco a Él mi vida y le digo: yo quiero que tú seas mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Amén. ¿Todos entendemos esto? Ok, qué bueno. Entonces, cuando le entregamos al Señor nuestra vida y le dijimos que Él era el Señor en nosotros tomamos la decisión de que Dios fuera para nosotros lo más importante. Y comenzamos a caminar la vida cristiana. Y en el trayecto de la vida cristiana nosotros tenemos dos opciones. Una es mantener a Dios como el Señor de nuestra vida, y la otra es hacernos cristianos religiosos que formamos parte de un grupo religioso y asistimos a unas reuniones de gente rara. Es decir, solamente hay dos tipos de cristianos: los cristianos que mantienen a Jesús como el Señor y el centro de su vida, o los cristianos que practican una religión donde conviven con los cristianos, se comportan como cristianos, van a reuniones cristianas, pero Dios no es lo más importante en su vida. Muchas otras cosas pueden llegar a ser más importantes para nosotros que Dios mismo. ¿Quién es más importante para nosotros que Dios? ¿Han pensado quién es más importante para tu vida que Dios? Por ejemplo, hay quienes tienen amigos que son más importantes que Dios para sus vidas. Porque si tú estás platicando con Dios y timbra el teléfono, te timbra el celular o te llega un mensaje, ¿qué haces? Si tú estás orando, ¿contestas el teléfono? Porque si contestas el teléfono, entonces Dios no es lo más importante en tu vida. Lo más importante en tu vida es el teléfono o la persona que estás esperando que te marque. Si tú estás estudiando, meditando la palabra, y llega alguien y toca tu casa y te distrae de eso,
y tú le permites que te robe el tiempo donde Dios te está hablando a ti, porque recuerda cuántos oramos, nosotros platicamos con Dios, y cuando leemos la palabra, Dios nos habla a nosotros. ¿Sí, amén o no amén? ¿Se escucha medio fanático? ¿Se escucha medio religioso? No, religioso sería hacer todo lo contrario. Religioso sería decir, bueno, pues estaba cumpliendo con mi devocional, pero gracias a Dios que entró una llamada. ¿Verdad? Ay, qué bueno, ya me sacaron de mi tiempo de oración con esta llamada, con este mensaje. Y entonces usar cualquier cosa para romper nuestra relación con Dios, eso es lo que hace una persona, tener una religión, pero no una relación con Dios. Ser cristiano es una religión. Si usted dice, ay no, yo no soy religioso. Claro, si no eres religioso, entonces tienes un problema. El problema es ser un religioso y no ser espiritual. Porque los religiosos espirituales viven conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y los que son solamente religiosos solamente hacen lo que se puede. Y Dios no es el centro de su vida. Dice este pasaje, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿Qué significa buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás? ¿Qué nos aleja de Dios? ¿Qué hace que Dios no sea lo más importante en nuestra vida? ¿Nuestro trabajo? Porque hay quienes tienen un problema con los amigos que lo apartan de que Dios sea lo más importante, pero quizás tu trabajo pueda ser más importante que Dios. Yo quiero que pensemos un momento. ¿Cuántas horas trabajamos más o menos al día? 8, 10 horas los más trabajadores, 12, 24, 7, ¿verdad? Bueno, todos dedicamos muchas horas a nuestro trabajo. ¿Cuántas horas le dedicamos a la semana al trabajo? Si pensamos en 8 por 5, 40 horas. Más o menos, ¿estamos bien? Mínimo 40 horas. Mínimo 40 horas. ¿Por qué? Porque el trabajo es importante en nuestra vida. No me malinterpreten, no quiero decirle que deje de trabajar esas 40 horas a la semana por lo menos. Es necesario trabajar. El que no trabaja, que no coma. Y como no podemos dejar de comer, tampoco podemos dejar de trabajar. La pregunta es, ¿cuántas horas le dedicamos a nuestra relación con Dios? Porque si le dedicamos más horas al trabajo que a nuestra relación con Dios, ¿quién es más importante para nosotros? Entonces, ¿eso es fanatismo? ¿Invertir al menos 40 horas a la semana para tener una buena relación con Dios? Pastor, eso es demasiado. Sí, porque hay cosas más importantes para nosotros que Dios. ¿Las redes sociales son importantes? ¿Más importantes que Dios? ¿Qué le damos más importancia? ¿A la publicación que hicieron nueva? ¿O a lo que Dios me quiere decir a través de su palabra? ¿Por qué estoy haciendo esta reflexión? Porque finalmente nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios no vino a ocupar una parte de nuestra vida. Dios no nos pidió una parte de nuestra vida. Dios nos pidió el 100% de nosotros cuando nos ofreció la salvación y la vida eterna. Y Él dijo, si tú quieres que yo sea tu Salvador y tu Señor, entonces yo debo de ser para ti lo más importante. Y Él lo dice aquí a través de este pasaje, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y vamos más allá. Y lleven una vida
justa. Entonces la idea de que a Dios no le interesa lo que tú haces, sino lo que tú eres, no se refiere al comportamiento ético y moral de cada uno de nosotros. Porque de repente ustedes saben, en la extrema gracia se puede decir que lo más importante es que tú eres hijo de Dios, te comportes como te comportes. Y Dios dice todo lo contrario, a Dios sí le interesa cómo te comportas. Mira, si no le importara a Dios cómo te comportas, no hubiera dejado tantas leyes para el pueblo de Israel. ¿Alguien ha leído las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel? Hasta le dijo, mira, cuando vayas a hacer del baño, como en aquel tiempo no había letrinas ni baños como los de nosotros, pues ellos hacían al aire libre. Le dijo, cuando vayas al baño quiero que te lleves una estaca, hagas un hoyo y sepultes lo que tiraste. Si a Dios era importante lo que hiciera con lo que le sobraba de la comida, porque eso es lo que tiramos, no lo que nos sobra. Y Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel, mira, ni siquiera quiero que si haces del baño dejes tu basura por donde quiera. Tienes que hacer un hoyo y guardarla, porque eso es lo que a mí me gusta. Entonces, hoy en día muchos están viviendo un cristianismo que no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Dios establece reglas, Dios establece normas, Dios mira nuestro comportamiento. Claro que para Dios es importante cómo nos comportamos. Si para Dios solamente fuera importante que fuéramos sus hijos y que nosotros lo recibiéramos a Él, entonces sencillamente hubiera dicho, mire, mañana todo el mundo hagan que la gente me reciba en su corazón y después que haga lo que le dé la gana. Pero no es eso lo que Jesús dijo. Y ahorita vamos a verlo en la palabra. Entonces es importante que entendamos que para Dios primero es lo primero. Y alguien diría, pastor, pero tengo otras necesidades, no solamente buscar a Dios. Y la respuesta es que si nosotros buscamos primero el reino de Dios por encima de todas las cosas y llevamos una vida justa, entonces Él nos dará todo lo que necesitamos. Entonces dice Dios que Él debe ocupar el primer lugar en nuestra vida y decidir tener una vida diferente que motive e inspire a las demás personas a nuestro alrededor, y que entonces Él se encargará de suplir todo lo que necesitamos. Yo tengo aquí algunas ideas que quiero que usted escuche de cómo sabemos si Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. Una de las formas en que nosotros sabemos si Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida es porque nosotros leemos la palabra de Dios y meditamos en ella todos los días. Es decir, dice Josué 1:8, escucha y estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Qué espera Dios que hagamos todos los días? Que meditemos en su palabra. ¿Cuántos tienen Biblia? Si alguien no tiene, dígame, yo le regalo una. ¿Pero todos tienen Biblia? Ok, ¿para qué sirve la Biblia en la casa? Una vez me encontré una Biblia sosteniendo un mueble que le faltaba una pata y la habían puesto ahí para que el mueble no se cayera, y dije, wow, qué útil es la palabra de Dios. En otras ocasiones he llegado a una casa y le digo, bueno, vamos a leer la palabra, y le digo, saque su Biblia. Y cuando saca la Biblia, ¿qué cree? Tiene más polvo que la chancla vieja que se quedó abajo de la cama hace 2 años. Entonces, en realidad, ¿cuántos leemos la palabra de Dios todos los días? Todos los días, todos los días. 2 personas, 3 personas. ¿Quién da más?
Ok, ¿qué significa eso? Yo sé que a varios les da pena levantar la mano, pero quiero que levante la mano porque si no, no lo cuento. A ver, ¿quiénes leen la Biblia todos los días? Todos los días, ya son más, ¿se fija? Pero aún así somos pocos, ¿verdad? Ok, ¿qué significa eso? Que si yo no medito, porque una cosa es leer y otra cosa es meditar. Si yo no medito en la palabra de Dios todos los días, es muy difícil que Dios me haga prosperar y que me vaya bien, porque Dios no está ocupando el primer lugar en mi vida. Si a mí no me interesa la carta de amor que Dios me mandó, entonces no me interesa el amor de Dios. ¿Cuántos han leído por lo menos una vez toda la Biblia completa? Ah, mire, ya hay un poquito más. ¿Qué tenemos que hacer? Si Dios es lo primero, nosotros tenemos que dedicarle un momento a leer la palabra de Dios todos los días antes de salir de casa. Si se va en el camión, la puede leer en el camión, pero si va manejando, no se ponga a leer la Biblia mientras que llega a la casa. Pero si usted cuando se levanta en la mañana, se lava la cara, se prepara para salir a trabajar, se come algo antes de salir, la Biblia debería estar junto a su comedor. Y entonces, antes de salir de la casa, llevarse algo para meditar durante el día. Y entonces usted tendría que dedicarle, ¿qué le gustan? ¿5 minutos? En 5 minutos alcanza a leer por lo menos un capítulo completo, excepto que se ponga a leer el Salmo 119. Pero de ahí en fuera, si usted se pone a leer la palabra antes de salir a su casa 5 minutos, por lo menos se lleva un capítulo completo de la palabra para meditar todos los días. Si usted quiere que Dios vea que para usted Él es lo primero, entonces cambie el hábito de lectura. Si no acostumbra a leer la palabra de Dios todos los días antes de salir de la casa, entonces haga un cambio radical en su vida. Aunque no se escuchen los amenes, tendríamos que estar haciendo ese cambio inmediatamente. Usted no puede decir, pastor, pues la próxima semana voy a empezar. Mire, ya se le fue la mitad del año. Ya entramos al primer domingo del segundo semestre del año. Si usted no decide cambiar sus hábitos de lectura y no comienza a meditar en la palabra hoy, muy probablemente se puede aventar otro medio año siendo un cristiano light. Dicen que quienes son como la Coca-Cola. Primero era original, después light, después cero y ahora nada. ¿Verdad? Primero fue el sabor original de la Coca-Cola, luego surgió la Coca Light, es decir, que tenía algo de azúcar, ¿verdad? O un suplemento de azúcar. Luego vino la Coca Cero, que supone que no tenía nada de azúcar. Y ahora literalmente se llama nada de azúcar, o sin azúcar, ¿verdad? Y así comenzamos algunos nuestra relación con Dios, muy buena, luego light, es decir, más o menos, ligerito, pero ahí vamos. Pero poco a poco hemos dejado de hacer lo más importante. ¿Es importante leer la palabra de Dios? ¿Cada cuánto? Antes de hacer cualquier otra cosa, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué significa eso? 5 minutos más temprano. Si hay quienes se dan sus 5 minutos Milky Way para reanimarse y tomar nuevas fuerzas, usted necesita por lo menos 5 minutos todos los días
de lectura bíblica antes de salir de casa. ¿Vamos bien? ¿Qué más nos ayuda? Voy a tratar de irme más rápido. ¿Qué más nos ayuda para poder demostrarle a Dios que Él es lo primero? Vaya conmigo a Daniel capítulo 6 versículo 10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, se fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que Dios es lo más importante en nuestra vida? Porque oramos todos los días. Leemos la palabra de Dios todos los días. Y 2, oramos todos los días. Y usted tiene 2 opciones para orar. Si usted es de los que le gusta entrar así en comunión con Dios hasta que entra en un éxtasis espiritual, entonces aparte un tiempo prolongado, mínimo de 1 hora para estar en la presencia de Dios. Si usted dice, no, yo no soy tan ferviente, así me cuesta trabajo estar mucho tiempo orando porque no sé qué decirle a Dios, ok, entonces Daniel oraba ¿cuántas veces al día? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto oraba 3 veces al día? Todos los días. Y aunque vino un decreto que decía que si alguien oraba a alguien que no fuera el rey, o daba honra a alguien que no fuera el rey, entonces sería enviado a un pozo lleno de leones. Imagínense que a nosotros nos dijeran que si no oramos a Dios, nos van a aventar a un pozo de leones. ¿Oraría o no oraría? Y si le dijeran al revés, si tú oras a Dios, te vamos a arrojar a un pozo de leones, ¿oraría o no oraría? Ay, híjole, ya no se escuchó ningún amén. Bueno, porque yo sé que es verdad, o sea, si no hay la amenaza de arrojarnos a un pozo de leones, si nosotros oramos a Dios, es decir, no hay ninguna consecuencia física aparentemente de no orar. Y hay quien puede pasar todo el día sin orar, o 2 días sin orar. Y si no vino a la iglesia el domingo, más de 1 semana sin orar, porque en ocasiones solamente oramos cuando estamos en la iglesia. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a Dios? ¿Que Él es lo primero en nuestra vida o no es lo primero en nuestra vida? Si nosotros no oramos todos los días, somos cristianos light. Somos cristianos no comprometidos con Dios. Y si no leemos la Biblia todos los días y no oramos todos los días, entonces todos los días le estamos demostrando a Dios que Él no es lo primero para nosotros. Que cuando tengamos tiempo y se nos antoje, vamos a tener comunión con Él, y cuando no, no. Y que para nosotros ser cristiano no significa que toda la vida vamos a estar pensando en Dios. Si usted tiene esa idea y dice, es que yo por ser cristiano no significa que todos los días tengo que estar meditando en Dios, pensando en Dios, orando con Dios, eso no se me da a mí, entonces no se le da a ser cristiano. Porque ser cristiano es estar todos los días conectado con Dios.
Y si nosotros como cristianos pudiéramos estar conectados todos los días, todo el tiempo con Dios, entonces podemos comenzar a cambiar muchas cosas de nuestra vida. ¿Sí, amén o no amén? Número 3. Y tengo por lo menos 6, así que usted sabe a qué hora nos vamos. Número 3, versículo 1 y 2. Es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad. ¿Cada cuántos días? Todas las mañanas y todas las noches tenemos que hacer ¿qué? Cantar alabanzas a Dios, adorarlo a Él todas las mañanas y todas las noches. Si se da cuenta, ya no estoy preguntando cuántos oran, cuántos, porque si le pregunto cuántos adoran todos los días, era pastor, pues yo nomás los domingos y cuando voy a la iglesia. ¿Es Dios lo primero en nosotros o Dios no es lo primero? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros? Dios ya lo sabe. Dios ya sabe el lugar que Él ocupa en nuestra vida. Quizás lo que no nos hemos dado cuenta somos nosotros, porque creemos que Él sí ocupa el primer lugar a nuestras vidas, porque somos cristianos, porque vamos a la iglesia, porque nos reunimos, porque recibimos a Cristo hace algunos años, y creemos que eso hace que Dios se convierta en el primer lugar en nuestra vida. Mi pregunta es de nuevo, ¿es Dios el primer lugar en tu vida? Dios es el primer lugar en tu vida si tú estás haciendo esto todos los días. Pero si no estamos orando todos los días, meditando todos los días en la palabra y adorando a Dios todos los días, entonces Dios no es el primer lugar, aunque tú seas cristiano. Y eso significa que hay que hacer cambios. Queremos ser una iglesia donde Dios quiera estar. Queremos ser una iglesia que Dios quiera manifestar su poder en nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí, amén? Ok, entonces si usted dice, yo quisiera que Dios me bendijera, me prosperara, me usara, que Dios me permitiera ayudarle a toda la gente que está a mi alrededor con tanta necesidad. ¿Cuántos están rodeados de personas con necesidad? A ver, levante la mano. ¿Tiene gente a su alrededor que tiene necesidad? Que usted sabe que tiene necesidad, que sabe que tiene problemas en su matrimonio, que sabe que está enfermo, que sabe que está pasando por una crisis. ¿Verdad que todos tenemos gente a nuestro alrededor? Yo le pregunto, ¿cómo le podemos ayudar a esa gente? ¿Cómo le podemos ayudar a esas personas que están a nuestro alrededor, que tienen necesidad y que una esperanza para ellos podría ser tener una relación con Dios? ¿Cómo pueden ellos encontrar en nosotros una respuesta? Si nosotros hemos quitado a Dios de ser lo primero para nosotros. Haga de cuenta que nosotros somos una luz que tiene un dimmer. ¿Sabe lo que es un dimmer? Un dimmer es lo que hace la función para que un foco usted le pueda bajar o subir la intensidad. Sí, entonces de repente puede ser el mismo foco muy brillante o el mismo foco con una luz muy tenue. Sí alumbra, pero no lo suficiente, solamente permite que no esté oscuro. Entonces nosotros como cristianos tenemos que ser una luz que alumbre y brille muchísimo, o podemos funcionar como iglesia solamente con que tengamos un poquito de luz. No importa que no alumbremos lo suficiente, solamente con que no nos apaguemos. ¿Cómo es como debemos de funcionar nosotros como iglesia? Entonces lo que va a hacer que nuestra luz brille con intensidad es nuestra relación con Dios.
Y nuestra relación con Dios se establece desde el momento que nos levantamos y salimos de la casa. Si antes de salir de la casa no meditamos en la palabra, no pasamos unos minutos platicando con Dios, entonces salimos con una luz tenue. Y cuando estamos afuera, aunque hay muchas tinieblas, nuestra luz no resplandece, solamente hace ver que somos un poquito diferentes. Si nosotros no adoramos a Dios todos los días, no podemos resplandecer lo suficiente. ¿Vamos bien hasta ahí? 3 cosas que hacemos todos los días en casa: oramos, meditamos en la palabra, oramos y adoramos a Dios. ¿Cada cuánto? ¿Cuántas veces al día? En la palabra meditamos todo el día, las 24 horas, mientras que estemos conscientes. Oramos o un tiempo prolongado de al menos 1 hora o 3 lapsos, quizás de 15 o 20 minutos al día. Y adoramos todo el tiempo. En lugar de estar cantando la de allá en el Rancho Grande. ¿Sí saben esa, verdad? Que estaba la hermanita ahí en la iglesia, en su casa regando las plantas, y estaba cantando allá en el Rancho Grande. Y en eso llega el pastor y dice: buenos días, hermana, la zarza ardía. Ya se la saben, la de la zarza, la de Moisés. Bueno, algunos que son muy nuevos no, pero es un poquito retro. Es decir, que es lo mismo ponerte a cantar las de Vicente Fernández, o en lugar de estar cantando la de la carrera de caballos o de la pelea de gallos, puedes estar adorando a Dios. Puedes estar en donde quiera que estés glorificando a Dios. Si vas en el carro, tú tienes la opción de ir escuchando la radio o de estar escuchando alabanzas. Tú tienes la decisión. Si te vas en el camión, pues no, ni modo que le digas al chofer que le cambie, ¿verdad? Pero si tú estás manejando tu propio carro, tú decides qué escuchas. Tú decides qué cantas. Tú decides cómo adoras. Son decisiones personales. Meditar en la palabra todos los días es algo que nadie tiene la culpa de que yo no lo haga. Porque usted sabe que los mexicanos y los cristianos siempre encontramos un culpable. Bueno, el ser humano en general siempre encuentra un culpable. ¿Recuerda el primer diálogo cuando Adán y Eva pecaron? Le preguntaron a Adán: ¿qué pasó? Y Adán dijo: pues Señor, la mujer que me diste. Y le dice Dios a Eva: Eva, ¿qué pasó? Pues la serpiente que pusiste aquí. Y a la serpiente ya no le preguntaron, ya nomás porque si no le hubiera echado la culpa a no sé quién. Porque siempre nosotros tenemos la costumbre de echarle la culpa a alguien. ¿Quién tiene la culpa de que yo no lea la Biblia? El diablo miserable, ¿verdad? Porque no encuentro la Biblia, no supe dónde la dejé. Seguramente el diablo me la escondió porque no quiere que la lea. Y porque en lugar de estar en el Facebook, no bajas la aplicación y te pones a leer en el celular. Al cabo el celular no se te pierde, y se te pierde, antes que nada compras otro, ¿verdad? ¿Son caros los celulares? ¿Y las Biblias? Con el que te compras el celular más chafa, te compras la mejor Biblia, fíjate. ¿Sí? ¿Quién tiene la culpa de que yo no lea la Biblia? Yo. ¿Quién tiene la culpa de que yo no ore? No, es que me desanimé, hermano. Pues con la oración te animas. ¿Quién tiene la culpa de que yo ande escuchando otra cosa en lugar de adorar a Dios? Yo. Entonces, ¿qué necesitamos ser? De los cristianos, que Dios es lo primero. Primero lo primero y después todo lo demás. Pastor, es que tengo mucho trabajo. Y más trabajo vas a tener si no tienes una buena relación con Dios. Porque si no tienes una buena relación con Dios, entonces no vas a prosperar ni te va a ir bien.
La clave de que te vaya bien es que tengas una buena relación con Dios. ¿No es eso lo que nosotros creemos? Pero de repente nos equivocamos y andamos haciendo muchas cosas que no es lo primero. Y lo primero lo dejamos al último, o lo dejamos a un lado y dejamos de hacerlo. Entonces, algo que tenemos que aprender es primero lo primero. Voltea con el que está a tu lado y dile: primero lo primero. ¿Quieren los otros tres? Prepárese para la próxima semana. Misma hora, mismo lugar. O vengas en la tarde. No, en la tarde voy a compartir sobre lo de la mañana. ¿Está bien? El próximo domingo le comparto los otros tres. Esto tiene que ver con nuestra relación personal con Dios. Esto tiene que ver con decisiones personales. Esto tiene que ver con qué lugar ocupa Dios en mi vida. Y si alguien le dice que eso no es importante, entonces dígame qué es importante para Dios. Que a Dios no le importa cuánto tiempo oras. ¿Alguien te ha hecho creer eso? Que Dios te ama igual, ores o no ores. Yo recuerdo a Jesús que necesitaba que alguien lo acompañara a orar, y escogió a 3 de sus mejores gallos, de sus buenos discípulos, y dijo: esto los he enseñado bien, seguramente ellos me pueden acompañar a orar porque los necesito junto a mí orando en este momento. Y se los llevó al monte y les dijo: muchachos, me siento muy mal, necesito que me ayuden a orar. Es Jesús hablando. Le dijo: ustedes oren aquí, yo me voy a alejar un poquito porque no quiero que escuchen lo que voy a decir porque me siento muy mal. Dice que lo dejó ahí orando y él se fue. Y cuando regresó, los encontró dormidos y no había pasado ni una hora. Y entonces les dice: muchachos, en verdad ocupo que oren, los necesito en este momento, yo los necesito a ustedes, entonces por favor oren. Se volvió a retirar, pasó un tiempo orando y de repente sentía que estaba solo, y regresó otra vez con ellos y otra vez estaban dormidos. Y le dice: ¿cómo es posible que no puedan orar ni siquiera una hora? Y les dijo: ya no una tercera vez, voy a irme otra vez a orar. Si quieren dormirse, duérmanse, porque no los puedo obligar a que me ayuden en algo que es para bien de ustedes mismos. Entonces, para Dios es importante que platiquemos con Él, ¿o no? Imagínense que ustedes tienen a su pareja, su esposo, su esposa, y le dice: mira, a mí no me importa si me amas o no, si me dices que me amas o no. Es más, no me importa si me hablas. Si quieres que nos hablemos una vez a la semana, una vez al mes, por mí está bien, yo acepto tener una relación contigo de esa forma. ¿Aceptaría estar casado con alguien que nunca le dice que le ama, que nunca le demuestra que le ama y que no le dirija la palabra por días o semanas o meses? Entonces Jesús diría: no, espérate, porque usted sabe que nosotros somos la esposa de Jesús, ¿verdad? Él es el esposo, somos la novia, según lo que dice Efesios 6. Entonces nadie aguantaría a alguien en una relación donde es indiferente, donde no expresa con palabras y con hechos lo que se supone que ya es un hecho. Imagínense que ustedes le dejan una carta de amor a su esposa o a su esposo y le dicen durante el día un mensaje de WhatsApp y le dice: amor, te dejé una carta
abajo de la almohada, en donde te digo lo que pienso de ti y lo que representas para mi vida. Y ella, gracias. Y ustedes regresan por la noche, levanta la almohada y se dan cuenta que ahí está la carta, todavía cerrada, porque ella no quiso abrirla, no tuvo tiempo, tenía muchas cosas que hacer que eran más importantes que leer la carta de amor que tú le dejaste. ¿Cómo te sentirías? Dios nos mandó una carta de amor que si leyéramos 5 minutos todos los días, en todo el año no la alcanzamos a leer, porque fue tan extensa, tan explícita, tan romántica. Pero nosotros le decimos, Señor, es que no tuve tiempo, mira a los niños, mira el quehacer, mira esto, mira aquello. Entonces discúlpame, pero no tuve tiempo de leer lo que me escribiste. Al día siguiente, ¿ustedes le dejarían otra carta en la mañana? ¿A los cuántos días dejarían de escribirle a alguien que se dan cuenta que por días, día tras día, le dejaste una carta de amor y no le importó y no la leyó? ¿A los cuántos días le dejarías de escribir? Pensando que la amaras muchísimo. ¿A los cuántos días dirías, no, no tiene caso? ¿Para qué amar a alguien que no corresponde a mi amor? ¿Estarías dispuesto a amar a alguien que nunca te diga nada bueno de ti? Porque esa es la alabanza y esa es la adoración, es declarar las virtudes de nuestro Dios. Cuando le cantamos y le decimos cosas bonitas o lo adoramos, estamos resaltando sus virtudes. Imagínate que estás casada con alguien que nunca te dice lo bueno que tú eres, pero siempre te está recordando tus errores, siempre se está quejando, Dios, ¿por qué? Mira a mí. Siempre quejas, pero nunca hay palabras de honra y de reconocimiento de las virtudes. Si entendemos que nuestra relación con Dios es como la relación de pareja, donde es necesario todos los días tener un diálogo, leer lo que Él nos escribe y que nosotros le reconozcamos sus virtudes, sus cualidades. Hace un momento estábamos honrando y le decíamos, Señor, es que no hay nadie como tú, no hay quien se compare contigo. Eres un Dios maravilloso y extraordinario, eres incomparable, tu amor es lo más hermoso que me ha sucedido. ¿Cuándo nos desenamoramos de Dios? ¿Cuándo se perdió ese amor por Él? ¿Cuándo nos acostumbramos y entramos en la rutina religiosa que dejamos de sentir ganas de estar con Él? Que nos cansamos de escucharlo, ya no queríamos escuchar su voz. ¿En qué momento se perdió ese amor? ¿No crees que hoy sea un buen día para recuperarlo? Si Dios es lo primero, que sea lo primero. Y si no es lo primero, es porque encontramos otro amor que sea mejor. El amor de los amigos, el amor al trabajo, el amor al dinero. Pongamos de pie unos momentos.